El autobús avanzaba lentamente por la carretera polvorienta que conectaba Oaxaca con el pequeño pueblo de San Miguel del Valle. Juana apretaba su bolso contra el pecho mientras observaba el paisaje árido de octubre, donde los cerros secos se extendían bajo un cielo despejado y brutal. Hacía 8 años que no recorría ese camino, 8 años desde que había dejado atrás la finca, a José y todo lo que alguna vez conoció como hogar. El calor era sofocante, incluso a media mañana. Juana se secó el sudor de la frente con un pañuelo desgastado y cerró los ojos, intentando ordenar sus pensamientos. La carta que había recibido 3 semanas atrás seguía guardada en su bolso, con las palabras grabadas en su memoria. «Mamá, necesito que vengas. Es urgente. Papá no puede saber que te escribí. Por favor, ven sola». Su hija Elena tenía ahora 18 años. La última vez que Juana la había visto, era una niña de 10, con trenzas largas y ojos llenos de lágrimas, suplicándole que no se fuera. Pero Juana no había tenido opción entonces. O al menos eso era lo que se repetía cada noche durante estos años en la Ciudad de México, trabajando en casas ajenas, limpiando pisos y lavando ropa para sobrevivir. El autobús se detuvo frente a la pequeña tienda del pueblo. Juana descendió con piernas temblorosas, sintiendo las miradas curiosas de los vecinos que la reconocían. Algunos murmuraban entre sí, otros simplemente la observaban en silencio. En un pueblo tan pequeño, su partida había sido tema de conversación durante meses. Caminó por las calles empedradas, pasando frente a la iglesia colonial con su fachada de cantera amarilla, ahora más desgastada por el tiempo. Las bugambilias moradas trepaban por los muros blancos de las casas y el olor a tortillas recién hechas emanaba de las cocinas abiertas. Todo seguía exactamente igual, como si el tiempo se hubiera detenido en San Miguel del Valle. La finca quedaba a 20 minutos caminando desde el centro del pueblo. Juana ajustó su mochila y avanzó por el sendero de tierra, rodeada de magueyes y nopales. El sol pegaba directamente sobre su cabeza, y el polvo se levantaba con cada paso. A lo lejos, podía ver los límites de la propiedad que alguna vez compartió con José. 10 hectáreas de tierra cultivable, una casa modesta de adobe pintada de azul cielo, y corrales donde antes criaban gallinas y cerdos. Cuando finalmente llegó al portón de madera, su corazón latía con fuerza. La pintura azul estaba descascarada y las bisagras oxidadas chirriaron cuando empujó la puerta. El patio delantero lucía descuidado, con hierbas creciendo entre las piedras y herramientas agrícolas abandonadas junto al pozo. Antes de que pudiera llamar, la puerta de la casa se abrió bruscamente. Elena apareció en el umbral, más alta y delgada de lo que Juana recordaba, con el cabello negro recogido en un moño despeinado y lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mamá», susurró, lanzándose a los brazos de Juana. Juana la abrazó con fuerza, sintiendo cómo su hija temblaba. «Mijita, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu papá?» Elena se separó y miró hacia la casa con nerviosismo. «Está en el pueblo, en la cantina. No volverá hasta la noche. Mamá, necesito contarte algo que pasó hace 8 años y que cambió todo». Entraron a la casa. El interior estaba sombrío y olía a humedad. Los muebles que Juana recordaba seguían ahí, la mesa de madera donde comían, el sofá raído frente a un televisor viejo, las fotografías familiares colgadas en la pared, pero todo lucía abandonado, cubierto de polvo y desorden. Elena condujo a su madre a la cocina y le sirvió un vaso de agua fresca del cántaro. Se sentaron frente a frente en la mesa, donde alguna vez compartieron miles de comidas. «Mamá, durante años te odié», comenzó Elena con voz quebrada. «Papá me dijo que te habías ido con otro hombre, que nos habías abandonado porque ya no nos querías. Yo era una niña, le creí todo, pero hace 3 meses encontré algo». Elena se levantó y sacó de un cajón una caja de metal oxidada. La abrió con manos temblorosas y extrajo un sobre amarillento. «Estaba limpiando el cuarto de papá cuando encontré esto escondido debajo de las tablas del piso. Son cartas, mamá. Cartas que tú enviaste durante los primeros 2 años después de irte. Cartas que papá nunca me dio». Juana tomó el sobre con manos temblorosas. Reconoció su propia letra, las palabras que había escrito con lágrimas,
explicándole a Elena por qué tuvo que irse, prometiéndole que algún día entendería. Había enviado 27 cartas en total, una cada mes, hasta que perdió la esperanza de recibir respuesta. Él me mintió, continuó Elena, su voz cargada de rabia y dolor. Durante 8 años me hizo creer que me habías olvidado, pero tú nunca dejaste de escribir. Tú nunca nos abandonaste realmente. Juana cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. Elena, yo me fui porque tu papá... Lo sé, la interrumpió su hija. Encontré más que solo las cartas. Encontré documentos, recibos, pruebas de que papá vendió parte de la tierra que legalmente era tuya, la herencia de tu madre. Vendió 2 hectáreas sin tu permiso y usó el dinero para pagar deudas de juego. Cuando lo descubriste, él te amenazó. Te dijo que si decías algo o intentabas reclamar, te quitaría a tus hijos para siempre. El peso de aquellos recuerdos cayó sobre Juana como una roca. Recordó la noche en que descubrió la transacción ilegal, cómo confrontó a José y cómo él, borracho y furioso, la empujó contra la pared y le advirtió que si lo denunciaba, usaría sus conexiones con el comisario del pueblo para asegurarse de que nunca volviera a ver a sus hijos. Tenía miedo, admitió Juana con voz ronca. Tu hermano Diego era tan pequeño. Apenas tenía 6 años. José me dijo que si me iba, podría mantenerlos a ambos, que si me quedaba y causaba problemas, nadie me creería. En este pueblo, las mujeres no tienen voz contra los hombres respetables. Elena golpeó la mesa con frustración. ¿Respetable? Papá ha estado bebiendo cada vez más. La finca está cayéndose a pedazos. Diego se fue hace 2 años a trabajar a Tijuana porque ya no aguantaba vivir aquí. Y yo me he quedado porque no tenía a dónde ir. Hasta ahora. Juana la miró con atención. ¿Qué quieres decir? Elena respiró profundo. Quiero que recuperemos lo que es tuyo. Esas tierras eran de tu madre, tu herencia legítima. José las vendió ilegalmente. Con los documentos que encontré, podemos demostrar fraude. Podemos recuperar esa tierra o al menos recibir compensación, pero necesito tu ayuda, mamá. Necesito que seas valiente una vez más. El silencio llenó la cocina. Afuera, un perro ladraba a lo lejos y el viento movía las hojas secas del patio. Juana miró a su hija, viendo en sus ojos la misma determinación que ella había tenido alguna vez, antes de que el miedo la quebrara. Si hacemos esto, dijo Juana lentamente, José no se quedará de brazos cruzados. Él tiene amigos en el gobierno municipal, conoce al notario, nos hará la vida imposible. Ya me la hace imposible, respondió Elena con firmeza. Mamá, yo no quiero vivir así. No quiero terminar como tú, huyendo en la noche. Quiero pelear, quiero justicia. Juana tomó las manos de su hija entre las suyas. Eran manos jóvenes pero curtidas por el trabajo, con callos y cicatrices que contaban su propia historia de sufrimiento. En ese momento, Juana tomó una decisión. Después de 8 años de esconderse, de sobrevivir en silencio, era hora de enfrentar el pasado. Está bien, dijo finalmente, lo haremos juntas, pero necesitamos un plan. Ahí necesitamos ayuda. Elena sonrió por primera vez desde que Juana llegó, una sonrisa pequeña pero llena de esperanza. Ya pensé en eso. Hay una abogada en Oaxaca, la licenciada Méndez. Trabaja con mujeres en casos de fraude patrimonial. Una amiga mía la contactó por mí. Dice que con la documentación que tenemos podemos presentar una demanda. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que José regrese? Elena miró el reloj en la pared. 3, 4 horas tal vez. Suficiente para revisar todo y hacer copias de los documentos. Mamá, hay algo más que necesitas saber. El tono de Elena se volvió más sombrío. Juana sintió un escalofrío recorrer su espalda. José está planeando vender el resto de la finca, toda. Tiene un comprador interesado, un desarrollador de Puebla que quiere construir casas. Si firma ese contrato, perderemos todo para siempre, y lo peor es que planea hacerlo la próxima semana. Capítulo 2. Desenmascarando la verdad. La tarde comenzaba a caer cuando Juana y Elena terminaron de revisar todos los documentos. Habían encontrado más de lo esperado.
escrituras originales, recibos de venta falsificados y, lo más importante, un poder notarial que José había forjado años atrás, usando la firma de Juana sin su consentimiento. «Esto es más grave de lo que pensaba», murmuró Juana, estudiando los papeles bajo la luz tenue de la cocina. «No solo vendió ilegalmente la tierra, sino que falsificó mi firma en documentos legales. Eso es un delito federal». Elena asintió mientras organizaba copias de todo. Habían usado la vieja impresora de la escuela del pueblo, convenciendo a la directora con una excusa sobre un trabajo escolar. Cada página era una pieza de evidencia, cada documento una prueba del engaño sistemático de José. «Necesitamos esconder los originales», dijo Juana. «Si José descubre que los encontraste, los destruirá». «Ya lo pensé», respondió Elena. «Mi madrina Lupita, la que vive junto a la iglesia, está dispuesta a guardarlos. Ella nunca le tuvo simpatía a papá. Dice que siempre supo que algo raro pasó cuando te fuiste». Juana recordaba a Lupita, una mujer mayor que había sido amiga cercana de su madre. «Tu abuela y ella crecieron juntas. Si alguien nos ayudará en este pueblo, es ella». Envolvieron los documentos originales en una bolsa de plástico y los ocultaron dentro de una caja de zapatos vieja. Elena saldría antes de que José regresara, llevaría todo a casa de Lupita y volvería como si nada hubiera pasado. «¿Y tú, mamá?», preguntó Elena. «¿Te quedarás aquí cuando papá llegue?». Juana lo había estado considerando durante horas. La idea de enfrentar a José le provocaba un nudo en el estómago, pero algo había cambiado en ella. Ver a su hija con tanta valentía, entender que había pasado 8 años sufriendo por una mentira, le había devuelto la rabia que creía extinta. «Me quedaré», dijo con firmeza. «Es hora de que José y yo tengamos una conversación pendiente». Elena la abrazó con fuerza. «Ten cuidado, mamá. Cuando bebe se pone violento, tú lo sabes». «Lo sé, pero ya no soy la misma mujer que huyó hace 8 años, y esta vez no estoy sola». Elena salió de la casa justo cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Juana la vio alejarse por el sendero, su silueta recortada contra la luz del atardecer, y sintió una mezcla de orgullo y temor. Su hija era más fuerte que ella, más valiente. No permitiría que Elena pasara por lo mismo que ella había sufrido. Mientras esperaba, Juana recorrió la casa. Cada rincón guardaba recuerdos. La sala donde solían reunirse los domingos, el patio donde Elena aprendió a caminar, la cocina donde preparaba las comidas para toda la familia. Pero también recordó los gritos, los platos rotos, las noches en vela rezando para que José no llegara borracho. Encontró fotografías en un cajón del comedor. Ahí estaba ella, joven y sonriente, el día de su boda. José lucía guapo con su traje prestado, prometiendo amarla y respetarla para siempre. Cuántas promesas rotas cabían en una sola vida. El ruido de la camioneta acercándose la sacó de sus pensamientos. Eran casi las 8 de la noche. Juana se sentó en el sofá de la sala, con las manos entrelazadas sobre su regazo, y esperó. La puerta se abrió con violencia. José entró tambaleándose, oliendo a cerveza y tabaco. Tenía 52 años ahora, pero parecía mucho mayor. Su rostro estaba hinchado y rojizo, su barriga prominente bajo la camisa sucia y sus ojos inyectados en sangre. Se detuvo en seco al verla. «¿Qué demonios haces aquí?». Su voz era pastosa, confundida. «Vine a hablar contigo, José». Él cerró la puerta y se acercó, observándola como si fuera un fantasma. «Después de 8 años. ¿Te atreves a volver a mi casa?». «Nuestra casa», corrigió Juana con voz firme. «O al menos lo era, hasta que vendiste mi herencia sin mi permiso». El rostro de José cambió instantáneamente, pasando de la sorpresa a la furia. «¿Quién te dijo eso? ¿Fue Elena?». «Esa niña no sabe mantener la boca cerrada». «Elena no tuvo que decirme nada. Yo ya lo sabía, José. Por eso me fui, porque me amenazaste y me quitaste todo». José rió amargamente, dejándose caer en el sillón frente a ella. «¿Te quitó todo? Tú fuiste quien se largó como una cobarde. Yo me quedé aquí criando a nuestros hijos solo». «Los criaste con mentiras», replicó Juana,
sintiendo la ira crecer en su pecho. Les dijiste que yo los había abandonado, que me había ido con otro hombre. Escondiste mis cartas, José. 26 cartas donde les explicaba todo, donde les pedía perdón, donde les decía cuánto los amaba. José se puso pálido. No sé de qué hablas. Claro que lo sabes. Elena las encontró. Encontró todo. Las escrituras falsificadas, los recibos, el poder notarial donde forjaste mi firma. Todo. El silencio que siguió fue denso y peligroso. José se levantó lentamente, acercándose a Juana con pasos pesados. ¿Y qué piensas hacer con esa información? ¿Denunciarme? ¿Crees que alguien en este pueblo te va a creer? Tú eres la que se fue, la que abandonó a su familia. Juana se puso de pie, enfrentándolo sin retroceder. Voy a recuperar lo que es mío, y voy a asegurarme de que Elena tenga un futuro, algo que tú nunca le diste. José levantó la mano amenazadoramente. Lárgate de aquí antes de que... ¿Antes de qué? ¿Antes de que me golpees como hacías antes? Adelante, José, pero esta vez habrá consecuencias. Esta vez no estoy sola. La mano de José tembló en el aire. Algo en los ojos de Juana lo detuvo. Ya no veía miedo ahí, solo determinación fría. Bajó la mano lentamente. No puedes probar nada, dijo finalmente, su voz menos segura. Esos documentos podrían ser falsificados por ti. Tengo testigos, José. Tengo al agente del notario que trabajaba antes, el que murió hace 5 años. Su viuda guarda copias de todas las transacciones irregulares que su esposo hizo bajo presión. Ella siempre supo que algo andaba mal con nuestra venta. Era un farol parcial, pero José no lo sabía. Juana había pasado las últimas horas recordando cada detalle de aquellos días, cada persona que podría testificar a su favor. José se dejó caer nuevamente en el sillón, derrotado. ¿Qué quieres entonces? ¿Dinero? No tengo nada. Todo se fue en deudas. Quiero que canceles la venta de la finca. Quiero que firmes un documento devolviendo el 50% de la propiedad a mi nombre. Y quiero que le pidas perdón a Elena por todas las mentiras. Estás loca si crees que voy a... La alternativa, lo interrumpió Juana, es que presente una demanda formal por fraude, falsificación de documentos y apropiación ilegal de bienes. Con las pruebas que tenemos no solo perderás la finca, sino que irás a prisión. ¿Eso prefieres? José la miró con odio puro, pero también con algo de miedo. Sabía que ella hablaba en serio. Necesito pensarlo, murmuró finalmente. Tienes hasta mañana al mediodía, dijo Juana, caminando hacia la puerta. Vendré con la abogada y los documentos. O firmas, o nos vemos en los tribunales. Salió de la casa dejando a José sumido en su rabia y su alcohol. Afuera, la noche era fresca y estaba llena de estrellas. Elena la esperaba al final del sendero, escondida entre las sombras. ¿Cómo te fue?, preguntó ansiosa. Bien, está asustado, pero aún no hemos ganado. Caminaron juntas hacia el pueblo, hacia la casa de Lupita, donde pasarían la noche. Por primera vez en 8 años, Juana sentía que había dado el primer paso real para recuperar su vida. Capítulo 3. El precio de la justicia. La licenciada Méndez llegó a San Miguel del Valle a las 10 de la mañana del día siguiente. Era una mujer de unos 40 años, con lentes de armazón grueso y un portafolio de cuero gastado. Había manejado 3 horas desde Oaxaca después de que Elena la contactara la noche anterior. Se reunieron en la casa de Lupita, una construcción modesta pero acogedora que olía a café recién hecho y pan dulce. Lupita, una mujer de 70 años con cabello completamente blanco y ojos astutos, sirvió el desayuno mientras la abogada revisaba los documentos. «Esto es sólido», dijo finalmente la licenciada Méndez, quitándose los lentes para limpiarlos. «Tienen pruebas de falsificación, apropiación ilegal y fraude patrimonial. Con esto podemos proceder legalmente». «¿Cuánto tiempo tomaría?», preguntó Juana. «Un caso así en tribunales estatales podría tomar entre 6 meses y 2 años. Pero hay otra opción más rápida, un acuerdo extrajudicial. Si su exesposo está dispuesto a negociar,
Podríamos resolver esto en semanas. Elena se inclinó hacia adelante. ¿Y si él se niega? La abogada suspiró. Entonces presentamos la demanda formal y él enfrentará cargos penales. Eso significaría prisión, multas y la pérdida total de la propiedad. Pero también significaría que ustedes tendrán que testificar, enfrentar su resistencia y posiblemente la hostilidad del pueblo. Juana sabía a qué se refería. En un pueblo pequeño como San Miguel del Valle, los conflictos familiares se convertían en drama público. La gente tomaría bandos, habría chismes, juicios morales. Algunos la apoyarían, pero muchos la condenarían por destruir a su familia. No me importa lo que piense la gente, dijo Juana con firmeza. Esto no es por venganza, es por justicia, por Elena, por mí y por todas las mujeres de este pueblo que han sido silenciadas. Lupita tocó su mano con cariño. Tu madre estaría orgullosa, mijita. A las 11:30, las 3 mujeres caminaron hacia la finca. La licenciada Méndez llevaba su portafolio con todos los documentos legales, incluyendo un acuerdo preliminar que había preparado durante la noche. Si José firmaba, reconocería el fraude, devolvería el 50% de la propiedad a Juana y cancelaría cualquier venta futura sin el consentimiento de ambas partes. Cuando llegaron, encontraron la camioneta de José estacionada afuera. La puerta de la casa estaba abierta. José los esperaba en el patio, recargado contra la pared, fumando un cigarro. Lucía terrible, con ojeras profundas y ropa arrugada. Claramente no había dormido. «Viniste con refuerzos», dijo con sarcasmo al ver a la abogada. «Soy la licenciada Méndez», se presentó ella con tono profesional. «Represento a la señora Juana en este asunto. ¿Podemos hablar adentro?» José tiró el cigarro al suelo y lo aplastó con el pie. «Hablen lo que quieran, no voy a firmar nada». «Señor, le conviene escuchar», insistió la abogada. «Las pruebas en su contra son contundentes. Si esto llega a tribunales, enfrentará cargos criminales. Que vengan los tribunales entonces. No me van a quitar lo que es mío». Juana dio un paso adelante. «José, por una vez en tu vida, haz lo correcto. Piensa en Elena. Ella merece su parte de esta herencia. No arruines su futuro por tu orgullo». «¿Mi orgullo?», estalló José. «Tú fuiste quien me humilló, quien me dejó solo con 2 hijos. Y ahora vienes, después de 8 años, a decirme qué hacer con mi tierra». «No es tu tierra», respondió Juana, su voz subiendo de tono. «Era la tierra de mi madre. Ella me la dejó a mí. Tú la robaste, José. Y lo sabes». La discusión escaló rápidamente. José gritaba acusaciones, Juana respondía con hechos. Elena lloraba en silencio, y la licenciada Méndez intentaba calmar la situación. Lupita, que había permanecido en segundo plano, finalmente intervino. «Basta». Su voz anciana pero firme cortó el aire. «José, yo conocí a tu suegra desde que éramos niñas. Sé exactamente lo que ella quería para esa tierra, y no era esto. No era ver a su hija huyendo en la noche por miedo. No era ver a su nieta criarse con mentiras». José la miró con desprecio. «Esto no es asunto suyo, doña Lupita». «Sí lo es, porque yo fui testigo cuando tu suegra hizo su testamento. Yo estuve ahí cuando le dejó esas tierras a Juana, no a ti, y estoy dispuesta a testificar sobre lo que vi y lo que sé». El rostro de José palideció. La existencia de un testigo directo cambiaba todo. La licenciada Méndez aprovechó el momento. «Señor, le voy a ser muy clara. Con o sin su cooperación, la señora Juana recuperará lo que legalmente le pertenece. La única diferencia es si usted sale de esto con algo o con nada. Si firma este acuerdo, mantiene el 50% de la propiedad y evita la cárcel. Si no firma, lo perderá todo». José se sentó en los escalones del porche, con la cabeza entre las manos. El peso de la realidad finalmente lo había alcanzado. Por primera vez en años, no tenía escapatoria. «¿Cuánto tiempo tengo?», preguntó con voz derrotada. «Necesito su respuesta ahora», dijo la abogada. «Si sale de esta casa sin firmar, presentaré la demanda esta misma tarde en Oaxaca». El silencio se extendió.
Un pollo cruzó el patio, picoteando el suelo. A lo lejos las campanas de la iglesia sonaron marcando el mediodía. Finalmente, José levantó la vista hacia Elena. Su hija lo miraba con una mezcla de tristeza y decepción que él nunca había visto antes. «Está bien», murmuró. «Denme los papeles». La licenciada Méndez sacó el acuerdo de su portafolio. Lo leyó en voz alta, explicando cada cláusula. José firmaría reconociendo el error, devolviendo la mitad de la propiedad y comprometiéndose a no venderla sin consentimiento mutuo. También incluía una cláusula donde se comprometía a pagar una compensación mensual a Juana durante 5 años por los daños causados. José tomó la pluma con mano temblorosa. Miró a Juana una última vez. «Espero que estés feliz». «No se trata de felicidad», respondió Juana. «Se trata de dignidad». Él firmó. La licenciada Méndez y Lupita actuaron como testigos. En menos de 15 minutos, 8 años de injusticia quedaron parcialmente reparados con tinta sobre papel. Cuando terminaron, José se levantó y entró a la casa sin decir palabra. Elena miró a su madre con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio. «Lo logramos, mamá». Juana la abrazó fuertemente. «Lo logramos juntas, mijita». Capítulo 4. Un nuevo comienzo. 3 meses después, Juana regresó a San Miguel del Valle, pero esta vez no venía de visita. Venía a quedarse. Con la compensación inicial que José había pagado y sus ahorros de los últimos años, había comenzado a restaurar su parte de la finca. Las 2 hectáreas que legalmente ahora eran suyas, nuevamente estaban siendo preparadas para cultivar jitomates y chiles. Elena había regresado también, dejando atrás los fantasmas de su infancia, para construir algo nuevo junto a su madre. Era febrero, y la temporada de lluvias se acercaba. El cielo sobre Oaxaca tenía ese color azul intenso que prometía tormentas futuras. Juana trabajaba en el campo, con las manos en la tierra, sintiendo por primera vez en años que pertenecía a algún lugar. Diego, su hijo, había regresado de Tijuana para visitarlas. Era un joven de 26 años ahora, delgado y callado, pero con los ojos de su madre. Cuando Elena le contó lo que había sucedido, lloró por primera vez en años. Lloró por los años perdidos, por las mentiras que también a él le habían contado, por la madre que nunca dejó de amarlo. «Perdóname, mamá», le había dicho la noche que llegó. «Debí buscarte. Debí saber que algo no estaba bien». Juana lo abrazó como cuando era niño. «No tienes nada que perdonar, hijo. Eras un niño. Yo debí pelear más fuerte desde el principio». José seguía viviendo en la otra mitad de la finca, pero ahora mantenía su distancia. Había dejado de beber tanto, según Elena, no por arrepentimiento sino por necesidad. Sin dinero para gastar en la cantina, se había visto obligado a trabajar su tierra nuevamente. Algunos días Juana lo veía desde lejos, arando los campos, y sentía una mezcla de emociones complejas. No era odio, ni amor, ni siquiera lástima. Era simplemente el reconocimiento de que ambos habían pagado un precio alto por decisiones tomadas en momentos de debilidad y orgullo. Una tarde, mientras Juana y Elena plantaban semillas de cilantro, llegó un visitante inesperado. Era don Fermín, el comisario del pueblo, un hombre de 60 años con bigote espeso y sombrero de paja. «Buenas tardes», saludó quitándose el sombrero. «¿Puedo hablar con usted, doña Juana?» Juana se limpió las manos en el delantal y lo invitó a sentarse bajo la sombra del mezquite. Elena trajo agua fresca. «Vengo a hablar con usted sobre algo importante», comenzó don Fermín con tono serio. «El pueblo está organizando una cooperativa agrícola. Queremos unir a los pequeños productores para vender directamente en Oaxaca, sin intermediarios. Hemos estado hablando con varios vecinos y su nombre salió varias veces». Juana lo miró sorprendida. «¿Mi nombre? Pero si apenas llevo 3 meses de regreso». «Precisamente por eso», explicó el comisario. «Usted representa algo que muchas mujeres en este pueblo necesitan ver, que es posible pelear por lo que es justo, que es posible reconstruir después del dolor. Doña Lupita me contó su historia, y otros también la conocen. Hay al menos 7 mujeres más en situaciones similares,
con tierras que sus esposos controlan ilegalmente, con herencias robadas, con voces silenciadas. Elena miró a su madre con orgullo. «Mamá, ¿podrías ayudarlas?» Juana se quedó pensativa. Nunca se había visto a sí misma como líder o activista. Solo había hecho lo que necesitaba hacer para sobrevivir, para proteger a su hija. Pero quizás eso era exactamente lo que otras mujeres necesitaban ver. Que la justicia no era solo para los ricos o los poderosos, sino para cualquiera dispuesto a pelear por ella. «¿Qué tendría que hacer?», preguntó finalmente. «Principalmente compartir su experiencia», respondió don Fermín. «La licenciada Méndez está interesada en establecer una clínica legal itinerante en la región. Vendría una vez al mes para asesorar casos. Usted podría ayudar a identificar mujeres que necesiten ese apoyo, conectarlas con recursos, mostrarles que no están solas». Juana miró hacia los campos, que ahora nuevamente eran suyos, hacia la casa que estaba reconstruyendo, hacia su hija que sonreía con esperanza. Pensó en su madre, quien había trabajado esa tierra toda su vida, quien le había enseñado que la dignidad no se hereda, se pelea. «Acepto», dijo firmemente, «con una condición: que Elena sea mi asistente. Ella fue quien inició todo esto. Merece ser parte de la solución». Don Fermín sonrió y estrechó su mano. Trato hecho. En las semanas siguientes, la vida de Juana cambió nuevamente, pero esta vez hacia adelante. La cooperativa agrícola se formalizó con 12 familias iniciales. La primera clínica legal itinerante se instaló en el salón comunal de la iglesia, y 15 mujeres asistieron buscando ayuda con problemas de herencias, propiedades y violencia doméstica. No todo fue fácil. Hubo resistencia, críticas, amenazas veladas de hombres que veían su poder disminuir. José mismo intentó sabotear algunos esfuerzos, esparciendo rumores de que Juana estaba envenenando las mentes de las mujeres del pueblo. Pero por cada voz negativa surgían 2 de apoyo. Una noche de abril, mientras la familia cenaba junta, Elena compartió una noticia. «Mamá, me aceptaron en la Universidad de Oaxaca. Quiero estudiar Derecho». Juana sintió que el corazón se le expandía de orgullo. «Mijita, eso es maravilloso. Pero ¿cómo pagaremos? La licenciada Méndez me consiguió una beca, y además con lo que estamos ganando de la cooperativa, podemos costear el resto. Quiero hacer esto, mamá. Quiero ayudar a otras mujeres como tú nos ayudaste a nosotras». Diego también tenía planes. Había decidido quedarse en San Miguel del Valle, trabajar la tierra junto a su madre y construir una vida más tranquila que la que había tenido en la frontera. Extrañaba el hogar, confesó. Extrañaba tener raíces. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, Juana salió al patio. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas que brillaban con intensidad sobre las montañas de Oaxaca. Recordó la noche en que huyó 8 años atrás, con el corazón roto y sin esperanza. Nunca imaginó que regresaría, mucho menos que reconstruiría no solo su vida, sino también su dignidad. Pensó en todas las mujeres que había conocido en los últimos meses. Rosa, quien finalmente denunció a su esposo por maltrato. Carmen, quien recuperó la tienda que su padre le había dejado. Patricia, quien logró que sus hijos reconocieran su derecho a la pensión. Cada historia era diferente, pero todas compartían el mismo hilo, el coraje de decir ya basta. A lo lejos escuchó el ladrido de un perro y el susurro del viento entre los magueyes. La tierra olía a humedad y promesa. La temporada de lluvias había llegado finalmente, y con ella, la renovación. Juana sonrió en la oscuridad. Había pagado un precio alto por llegar hasta aquí, había perdido años preciosos con sus hijos, había conocido la soledad y el miedo, pero también había aprendido algo fundamental, que la justicia no es un regalo que se otorga, es un derecho que se reclama, y que el verdadero valor no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez que la vida te derriba. Mientras regresaba a la casa, escuchó la voz de Elena cantando suavemente en su habitación una canción que Juana le había enseñado cuando era pequeña. Era una canción sobre mujeres fuertes, sobre madres y hijas, sobre raíces que no se rompen,
sin importar cuán fuerte sople el viento. En ese momento, Juana supo que todo había valido la pena. Había recuperado más que una tierra o una herencia. Había recuperado su voz, su fuerza y el amor de sus hijos. Y eso, ningún José ni ninguna injusticia podría quitárselo nunca. El futuro seguía siendo incierto, como siempre lo es. Habría más batallas que pelear, más desafíos que enfrentar. Pero ahora Juana no los enfrentaría sola. Tenía a Elena, a Diego, a Lupita, a la licenciada Méndez y a toda una comunidad de mujeres que habían aprendido que juntas son más fuertes. Y mientras la lluvia comenzaba a caer suavemente sobre los campos de San Miguel del Valle, regando las semillas recién plantadas, Juana cerró los ojos y respiró profundo, saboreando el dulce aroma de un nuevo comienzo.